La demonología es uno de los temas más evitados en las predicaciones y enseñanzas cristianas. Este silencio sobre el tema es intrigante, especialmente considerando que el propio Señor Jesucristo no dudó en enseñar sobre demonios y enfrentarse directamente a ellos durante su ministerio en la tierra. La reticencia a explorar o discutir demonología dentro del cristianismo es desconcertante. ¿Por qué los creyentes elegirían ignorar un tema que nuestro Señor y Salvador consideró lo suficientemente significativo como para abordar? La verdad es que enterrar nuestras cabezas en la arena no cambia la realidad de los demonios. Esto ni disminuye ni exagera su existencia. Son reales y una parte muy real de este mundo en el que vivimos. La demonología es el estudio de los demonios, centrado en sus orígenes, naturaleza y las diversas maneras en que interactúan con el mundo. La demonología cristiana, más específicamente, profundiza en lo que la Biblia nos enseña sobre estas entidades malévolas. Proporciona un marco para entender el reino demoníaco, basado en las Escrituras, en lugar del sensacionalismo a menudo encontrado en la cultura popular. Esta rama del estudio teológico equipa a los creyentes con conocimientos sobre demonios, revelando sus características, comportamientos y las estrategias que emplean en su guerra contra Dios, sus ángeles y la humanidad. En su núcleo, la demonología cristiana nos enseña que Satanás y sus demonios son reales y pueden afectar nuestro mundo de manera muy real y tangible. No son conceptos abstractos o símbolos del mal, sino seres personales reales con voluntad, intelecto y una profunda hostilidad hacia Dios, la humanidad y todo lo que es bueno. Estos seres eligieron rebelarse contra su Creador y al hacerlo se convirtieron en adversarios de la humanidad, buscando alejarnos de Dios a través de la decepción, tentación y opresión. Entender la demonología cristiana es crucial por varias razones. En primer lugar, elimina el velo de misterio que a menudo rodea el tema de los demonios, desmitificando su existencia y operaciones. La verdad es que no puedes luchar contra un enemigo que no sabes que existe, o un enemigo en el que ni siquiera crees que existe. Esta desmitificación es vital para disipar el miedo y la superstición, que pueden nublar nuestro juicio y llevar a una fascinación enfermiza por lo demoníaco o una negación absoluta de su existencia. En segundo lugar, la demonología cristiana sirve como una herramienta para la guerra espiritual. Nos alerta sobre la realidad de los esquemas de Satanás y las tácticas empleadas por sus secuaces en su campaña implacable contra el reino de Dios. Al entender cómo operan los demonios, los creyentes pueden protegerse mejor contra el engaño espiritual y el ataque, permaneciendo firmes en su fe y equipados con la armadura completa de Dios. Algo extraño está sucediendo con demonios en todo el mundo. Esta afirmación puede evocar curiosidad o incluso escepticismo, pero dentro del contexto de la demonología cristiana, subraya una verdad profunda que ha sido evidente desde tiempos antiguos y permanece hasta hoy. Esta verdad es vívidamente capturada en Santiago 2:19, que afirma que los demonios también creen y tiemblan. Este versículo, sucinto pero profundamente evocador, resalta la intensa reacción de los demonios a la verdad de la existencia de Dios. Ellos creen y tiemblan. El enfoque en el aspecto de temblar revela mucho sobre la naturaleza de los demonios, el poder de Dios y las implicaciones para los creyentes. El término temblar transmite un sentido de miedo, ansiedad o agitación tan intensos que no pueden ocultarse. Significa una manifestación física de un terror profundamente arraigado. Pero, ¿qué es exactamente lo que provoca tal reacción profunda en estos seres malévolos? No es meramente el reconocimiento de la existencia de Dios, sino el reconocimiento pleno de su soberanía absoluta, santidad y el juicio inevitable que les espera. A diferencia de los humanos, que pueden vacilar en la fe o en el entendimiento, los demonios poseen una aguda conciencia de la omnipotencia de Dios y la futilidad final de su rebelión. En toda honestidad, podemos aprender mucho de esto. Vivimos en un mundo que no teme al Señor,
un mundo que incluso se burla de Dios, un mundo que no tiembla ante el nombre del Señor, un mundo que no tiembla ante el hecho de que un Dios santo está enojado con ellos, un mundo que no cree que existe un Dios. Sin embargo, tengan por seguro, mis hermanos y hermanas, está llegando un tiempo en el que cada individuo que no tiemble ante el nombre del Señor se inclinará y confesará que Jesús es el Señor. Pero, si se dice la verdad, esto es porque las personas de este mundo no entienden verdaderamente quién es Dios. Vez tras vez se nos recuerda temer al Señor. Mateo 10, 28 nos dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Hebreos 10, 31 dice: «Es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo». Proverbios 9, 10 nos dice: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento». Este conocimiento, junto con la certeza de su derrota y castigo, infunde en ellos un terror tan profundo que los hace temblar. Durante una conferencia en la escuela de seminario, fuimos presentados a un ejemplo iluminador por un profesor que se especializó en el tema de la demonología. Relató un encuentro que involucraba a un grupo de estudiantes que estaban lidiando con un hombre poseído por demonios. Al enfrentar al demonio dentro del hombre, la voz que surgió de él era distintamente diferente de la suya propia, y lo que es más notable, el demonio exhibió una respuesta vehementemente negativa al nombre de Jesús. Esta reacción destaca el temor que los demonios albergan hacia Jesucristo, subrayando el poder inherente a su nombre y el temor más amplio que tienen hacia Dios. El temblor de los demonios es un testimonio del poder y la majestad de Dios, el Creador que habló el universo a la existencia, cuya santidad es inaccesible por el pecado y cuya justicia es inquebrantable. Los demonios poseen un entendimiento íntimo de su poder, una comprensión de Dios y de su gloria, que nosotros, los seres humanos, no comprendemos completamente. Creo que, incluso como cristianos, a menudo damos por sentado a Dios. Dios está tan por encima de nosotros como los cielos están de la tierra, como el norte está del sur, así es como Dios está por encima de nosotros. Existe en un reino propio, una clase propia. Él no es un hombre glorificado. A menudo intentamos hacer del Señor Jesucristo un hombre glorificado o un profeta glorificado, para que Él opere solo un poco por encima de nosotros y para que todavía podamos entenderlo con nuestras mentes limitadas. Pero no puedes entender completamente a Dios. No puedes entender a un ser que ha vivido de eternidad a eternidad. No puedes entender a un ser cuyas órdenes los vientos y las olas obedecen. No puedes entender a un ser que se sienta en un reino fuera del tiempo. No puedes entender a un ser que no tiene principio. Tú y yo tenemos un principio. Ángeles y demonios tienen un principio. Los cielos y la tierra tienen un principio. Miguel, el arcángel, Gabriel, el mensajero, Lucifer, el caído, y Apolión, el destructor, todos tienen un principio. Sin embargo, Dios no lo tiene. Él es de era a era, de generación en generación. Antes de que hubiera un principio, Él estaba allí. Su rebelión no oscureció la omnipotencia de Dios de su percepción. Por el contrario, acentuó la realidad de su autoridad suprema. Ellos tiemblan no por reverencia, sino por miedo, plenamente conscientes de su oposición al Todopoderoso. Ese temor profundo de Dios manifestado por los demonios no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que tiene implicaciones para los creyentes. El encuentro descrito por el profesor sirve como un recordatorio marcante de la guerra espiritual en la que los creyentes están comprometidos. Destaca la autoridad en el nombre de Jesús, un nombre que incluso las fuerzas demoníacas reconocen y temen. Es un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En el contexto más amplio de la vida cristiana, el temblor de los demonios al mencionar a Jesucristo y su temor a Dios proporcionan tanto consuelo como un llamado a las armas. Reafirma la posición de poder del creyente cuando está firme en la fe y la autoridad que nos ha sido otorgada a través de Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal
y de la constante batalla espiritual que ocurre de manera invisible. Algo extraño está sucediendo con demonios en todo el mundo. Es más que una declaración sensacionalista. Es un reflejo del conflicto cósmico entre el bien y el mal, un conflicto en el que el nombre de Jesucristo emerge con toda autoridad. A lo largo de la historia, innumerables personas han encontrado fenómenos inexplicables que solo pueden describirse como actividad demoníaca o paranormal. Estos eventos a menudo dejan a las personas sintiéndose impotentes, aterrorizadas y a veces incluso cuestionando su propia cordura. Sin embargo, en medio de estos encuentros aterradores, existe un testimonio poderoso para el nombre por encima de todos los nombres, Jesucristo. Vez tras vez, se ha informado que con la mera mención de su nombre, todas las formas de actividad demoníaca y perturbaciones paranormales cesan de inmediato. Una de las manifestaciones más comunes de estos encuentros se experimenta a través de la parálisis del sueño. Los individuos informan estar atrapados entre las etapas del sueño y la vigilia, incapaces de moverse o hablar, a menudo percibiendo una presencia amenazante, presionando sobre ellos o incluso parada en la habitación. Esta condición aterradora, que borra las líneas entre los reinos físico y espiritual, deja a aquellos afligidos en genuino temor por sus vidas. Sin embargo, notablemente, numerosos testimonios han surgido de personas que, en medio de su miedo, lograron invocar el nombre de Jesús. En ese momento, la fuerza opresora desaparece y son liberados de su parálisis, una demostración profunda de la autoridad investida en el nombre de Jesús. Este fenómeno no es meramente anecdótico, refleja una verdad espiritual más profunda evidente en la vida de Jesucristo, como se retrata en los Evangelios. Cuando se enfrentó con fuerzas demoníacas, la presencia de Jesús sola provocaba miedo y sumisión en los demonios. Lo reconocían, temblaban ante su autoridad y le suplicaban, plenamente conscientes de su poder de comandarlos. El Evangelio de Marcos relata varios de estos encuentros, como en Marcos 5, 1-20, donde Jesús encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios. Los demonios inmediatamente reconocieron a Jesús, temblaron de miedo y suplicaron para que él no los atormentara antes de expulsarlos. Mateo 8, 28-34 nos cuenta cuando Jesús llegó al otro lado, en el país de los Gadarenos, y encontró a 2 hombres poseídos por demonios, tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron, preguntando a Jesús qué quería con ellos, reconociéndolo como el Hijo de Dios y cuestionando si él vino para atormentarlos antes del tiempo. Esto muestra la soberanía inigualable de Jesucristo sobre el reino espiritual. El tema consistente a través de estos testimonios y cuentas bíblicas es el reconocimiento de la autoridad de Jesús por entidades espirituales. Los demonios, a pesar de su naturaleza rebelde contra Dios, reconocen la supremacía de Jesucristo. Ese reconocimiento, manifestado a través del miedo y la sumisión, es un recordatorio poderoso de la victoria que Jesús aseguró sobre las potestades de la oscuridad a través de su muerte y resurrección. Los creyentes son alentados a tener valor en esta verdad, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en ellos a través del Espíritu Santo. Los crecientes informes de encuentros demoníacos y actividades paranormales en diversas culturas alrededor del mundo exigen una afirmación audaz de la fe en el poder del nombre de Jesús. Es un llamado a recordar que al nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como se ve en Filipenses 2:10. Los demonios tiemblan de miedo, pues un día finalmente recibirán lo que les corresponde. Satanás y todos los demonios del infierno pasarán la eternidad en el lago de fuego, como vemos en Mateo 25, 41, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno y el lago de fuego fueron creados para demonios y Satanás, y ellos están plenamente conscientes de su futuro de pasar la eternidad en el lago de fuego, y merecen su castigo. A veces me pregunto, ¿qué estabas pensando, Satanás? Cuando eras el querubín ungido que cubrías, estabas sobre el monte santo de Dios,
caminabas entre las piedras de fuego, eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado por toda piedra preciosa. Sin embargo, elegiste rebelarte contra un Dios santo. ¿Qué estabas pensando, Satanás? Eras perfecto, maravilloso, glorioso, posiblemente el más alto de los ángeles. ¿Qué estabas pensando, Lucifer, al rebelarte contra tu Creador? Dios es un Dios justo, supremamente justo, y el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Cuando sea lanzado en el lago de fuego, Satanás merecerá cada vid de su castigo. Piensa en el estrago y la destrucción que Satanás y sus demonios han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Ningún otro ser en toda la creación ha hecho lo que él ha hecho. Ha destrozado vidas, hogares y futuros. Piensa en el número de tumbas, directa o indirectamente, que están en esta tierra por causa de Satanás. Las personas tienen la percepción del infierno de que el diablo y sus demonios estarán al mando, asegurando que sufran. Esa es la representación de Hollywood. No, el diablo y sus demonios no estarán al mando del lago de fuego. Ellos estarán sufriendo ellos mismos. Cuando los demonios se enfrentaron a Jesús durante su ministerio en la tierra, sus reacciones fueron reveladoras de su entendimiento de la autoridad espiritual y de la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Un caso particularmente marcante registrado en el Evangelio es cuando los demonios, al enfrentar a Jesús, preguntan: ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Esta pregunta, encontrada en pasajes como Mateo 8:29, está cargada de significado teológico y revela mucho sobre la naturaleza de las entidades demoníacas, su conciencia del juicio divino y la autoridad de Cristo. La frase «antes del tiempo» es particularmente sugerente, indicando que los demonios están conscientes de un tiempo designado para su juicio final. Esto se alinea con las enseñanzas bíblicas que hablan de un momento futuro, cuando Satanás, junto con sus demonios, será lanzado en el lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 20:10. Su pregunta a Jesús revela su entendimiento de que existe un calendario divino para eventos cósmicos, incluyendo su propio juicio. Esto subraya un cierto temor y anticipación de su destino inevitable, indicando que, aunque continúan su rebelión contra Dios, están plenamente conscientes de la futilidad de su posición. En resumen, la pregunta de los demonios a Jesús: ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo?, refleja su conocimiento de su derrota y juicio eventual, su reconocimiento de la autoridad de Jesús y su temor a un castigo prematuro. Sirve como un recordatorio marcante de la batalla espiritual que ocurre de manera invisible, de la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y de la importancia de alinearnos con el Rey victorioso, que tiene los tiempos y las estaciones en sus manos. Algo, de hecho, extraño está sucediendo con demonios en todo el mundo. Este fenómeno global, en el que los demonios manifiestan reacciones intensas a la presencia y autoridad de Jesucristo, refuerza un punto crucial sobre la naturaleza de la guerra espiritual y el poder del nombre de Jesús. No es solo una cuestión de fe o creencia, se trata de una realidad espiritual tangible y poderosa que tiene efectos profundos tanto en el reino espiritual como en el físico. La reacción de los demonios al nombre de Jesús, su miedo, temblor y sumisión, no es un mero detalle teológico, es una evidencia viva del poder supremo de Dios manifestado a través de Cristo. El entendimiento de que algo extraño está sucediendo con demonios en todo el mundo no debe llevarnos al miedo, sino más bien a una mayor confianza y fe en la soberanía de Dios y en la victoria de Jesucristo sobre todas las fuerzas del mal. Esta verdad es una fuente de gran esperanza y coraje para los creyentes, asegurándonos que, no importa cuán intensa sea la batalla espiritual, estamos firmados sobre la roca sólida de la autoridad de Cristo. Además, este reconocimiento de los demonios sobre la autoridad de Jesús sirve como un recordatorio para nosotros, como creyentes, de nuestra posición y autoridad en Cristo. Somos llamados a vivir en victoria, no en derrota, a ejercer nuestra autoridad espiritual en oración,
fe y obediencia a la palabra de Dios. La batalla espiritual es real y estamos equipados con las armas espirituales necesarias para enfrentar y vencer las fuerzas de la oscuridad. Efesios 6, 10, 18. La creciente conciencia de la actividad demoníaca en todo el mundo también subraya la importancia de que la Iglesia se involucre activamente en la intercesión y en la guerra espiritual. No podemos darnos el lujo de ser complacientes o ignorar la realidad del enemigo y sus tácticas. Por el contrario, debemos estar vigilantes, orando sin cesar y revestidos de la armadura de Dios, listos para resistir al diablo y hacer que huya de nosotros. Santiago 4:7. Finalmente, la realidad de que algo extraño está sucediendo con demonios en todo el mundo no es solo un llamado a la batalla espiritual, sino también a la misión. Este es un momento crucial para que la Iglesia proclame el Evangelio con audacia, testificando el poder transformador de Jesucristo. A medida que las personas sean testigos del poder del nombre de Jesús sobre las fuerzas de la oscuridad, muchas serán atraídas hacia la verdad, buscando liberación, esperanza y salvación. En conclusión, la constatación de que algo extraño está sucediendo con demonios en todo el mundo es un testimonio poderoso del reino espiritual activo y en conflicto a nuestro alrededor. Sin embargo, más que eso, es una afirmación de la supremacía indiscutible de Jesucristo sobre todo el poder del enemigo y una garantía de nuestra victoria final en Cristo. Como creyentes, estamos llamados a permanecer firmes en la fe, revestidos de la plenitud de Dios y avanzar valientemente, sabiendo que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4.